El Alcázar de Jerez es hoy lo que es, en buena parte por el compromiso en la recuperación y en restauración del industrial jerezano Salvador Díez y Pérez de Muñoz. En 1875 fundó las bodegas Díez Hermanos. En 1908 compró y restauró los claustros de Santo Domingo y en 1926 compró el Alcázar, salvándolo de un derribo más que probable. Parte del archivo privado de la familia Díez Lacabe fue cedido al Archivo Municipal de Jerez hace años y recientemente ha sido expuesto en la jornada sobre archivos privados. Hoy, en Intramuros, el archivo de la familia Díez Lacabe. Estas imágenes corresponden al homenaje que recibió el 17 de febrero de 2011 una amplia representación de familiares de Salvador Díez y Pérez de Muñoz, en el que el ayuntamiento quiso reconocer el gran compromiso que tuvo este ilustre jerezano con el mantenimiento y recuperación del recinto monumental del Alcázar de Jerez. También en este acto de homenaje, que tuvo lugar en el salón que lleva su nombre en el Palacio de Villavicencio, se agradeció la importante donación realizada por la familia de parte de su archivo privado a la ciudad de Jerez. Pero, ¿quién fue Salvador Díez? Realmente es muy interesante y a través del archivo Díez Lacabe pues podemos descubrir todo un personaje, toda una época y además no solamente de grandes cosas, grandes acontecimientos, sino también un poco a través de don Salvador Díez y Pérez de Muñoz se descubre una personalidad, una forma de ser, una idiosincrasia. Representa, yo creo, que a un jerezano insigne, una persona muy ligada a Jerez, a su historia, un personaje muy del momento y muy de la época, y realmente pues la relación de don Salvador Díez con el Alcázar es enorme, y así se ha reconocido desde hace mucho tiempo a través de, bueno, pues estamos en el Salón Salvador Díez. En el patio de armas hay un azulejo que recuerda su memoria. Realmente, gracias a don Salvador Díez, podemos afirmar sin ningún género de duda que estamos hoy en el Alcázar y que el Alcázar está en pie. Conozco perfectamente la historia desde que mi bisabuelo Salvador Díez lo compró en 1926 y bueno, sé pues un poco todo lo que ha sucedido, porque en el archivo tenemos pues desde las facturas de mi bisabuelo para comprar la calefacción, las estufas de aquella época para calentar las habitaciones, hasta los muebles, facturas de empresas de Bélgica, de Francia, de Alemania, de Inglaterra, cortinas. He visto todo eso, ¿no? Y es un poco como si lo hubiera vivido de verdad. Luego, en la siguiente generación, cuando ya murió mi bisabuelo, el Alcázar pasó a mi abuelo, que era su hijo mayor, y al resto de los hermanos Díez Gutiérrez. Con el paso del tiempo, digamos, los varones se quedaron con la bodega de Díez Hermanos y con el campo, y las hermanas heredaron el Alcázar. Con lo cual llega un momento en que ya el Alcázar no es directamente de mi padre y sus hermanos, sino de sus primos hermanos, ¿no? Aún así, esto seguía siendo de la familia, ¿no? Y pues algún acontecimiento familiar se celebraba aquí. Tía Blanca Díez, la hermana de mi padre, celebró aquí su puesta de largo. Ha habido bodas familiares y tal. En cierto momento, mediados del siglo XX, ya la familia pues hizo un concierto con el ayuntamiento, porque parecía que lo lógico era que un edificio milenario como es este, bueno, pues fuera del patrimonio de los jerezanos y no fuera propiamente un patrimonio familiar, ¿no?
En el año 1908, Salvador Díez adquirió los claustros de Santo Domingo. Si nos remontamos en su historia, las diferentes desamortizaciones de los gobiernos liberales del reinado de Isabel, como la de Mendizábal, habían provocado la expulsión de los dominicos de este lugar, así como la incautación de los bienes del convento. Y aunque la iglesia continuó abierta al culto, los claustros fueron vendidos. En un principio, los propietarios fueron los González, importante familia de bodegueros provenientes de la montaña de Santander, quienes instalaron aquí el llamado Museo de Santo Domingo, en el que se vendían obras de arte, muebles y otros objetos de decoración. Estas fotografías pertenecen a este museo. Su impulsor fue Manuel Críspulo González Soto, marqués de Bonanza. Luego, el complejo pasó a ser propiedad de la familia Díez. Mira, los claustros lo compró mi bisabuelo, el mismo Salvador Díez, en 1908, o sea, antes del Alcázar. Los claustros, como todos sabemos, pues de la época de Alfonso X el Sabio, que le dio un privilegio a los dominicos para que construyeran el convento y claustro, y bueno, a lo largo de los años pues ha sido siempre propiedad de los dominicos. Y cuando llegó la desamortización, la llamada desamortización de Mendizábal, pues fue expropiado a la iglesia la parte de los claustros y las dependencias de los claustros, que son inmensas, o sea, que no es solamente el claustro, hay unas dependencias inmensas de grandes que rodean el claustro, y todo eso le fue expropiado a la orden de dominica. Y cuentan que lo compró un señor, porque como en aquella época la iglesia excomulgaba a los que compraran las gangas, digamos, que se ponían a la venta después de expropiárselas a la iglesia. Pues dicen que un señor que actuaba de testaferro pues compró ese claustro de Santo Domingo y todas sus dependencias anexas, y al cabo del tiempo se lo vendió a Manuel María González Ángel, que era el fundador de González Díaz. Una vez que murió Manuel María González Ángel, eso pasó a propiedad de su hijo Manuel Críspulo González de Soto, que fue el primer marqués de Bonanza, que lo tuvo pues para muchos usos. En aquella época pues en los claustros había graneros, bodegas, muchas utilidades distintas, y él, además el marqués de Bonanza, montó allí lo que se llamó el Museo de Santo Domingo, que yo creo que más que un museo era como una especie de anticuario donde la gente llevaba los cuadros, los muebles tal que no le cabían en su casa o que querían venderlos, lo depositaban allí, y aquello era pues como un mercadillo de lujo, digamos, de artículos de mucha calidad, y bueno, aquello se le llamó el Museo de Santo Domingo. Allí creo que también tuvo allí su estudio el pintor Rodríguez de Lozada, que estuvo muy vinculado tanto con el marqués de Bonanza como luego con mi bisabuelo Salvador. En fin, los claustros era pues un poco un batiburrillo de un montón de cosas, ¿no? En cierto momento, en 1908, el marqués de Bonanza se lo vendió a mi bisabuelo Salvador. Salvador pues empezó a hacer algunos cambios, o sea, lo que era granero pues empezó a devolverle el aspecto de comedor, o sea, el refectorio de los antiguos dominicos. Pues intentó que aquello volviera a parecerse a un refectorio. Otras partes que estaban pues un poco abandonadas, pues él intentó que aquello recuperara un poco lo que, digamos, el aspecto que había tenido antes de la desamortización. Ha ayudado y está ayudando. Ahora mismo hay un proyecto de un libro, no puedo dar más pistas, ¿no?, sobre un libro sobre lo que es Santo Domingo, ¿no?, el convento de Santo Domingo, y se está investigando. La funcionalidad y lo que transpira de un buen fondo, un buen archivo, es que
que lleguen investigadores y lo consulten. Entonces, de alguna manera podemos enlazar la primera con la segunda, ¿no? Ahora mismo se está utilizando, entonces es básico para conocer, bueno, ese devenir de ese convento del siglo XIII que se conforma a partir de la llegada de Alfonso X, y bueno, de alguna manera tenemos información de la época de principios del XX, y que de alguna manera incide, y podemos decir que bueno, digamos, es conservar un bien, ¿no? Entonces es importantísimo, se está investigando actualmente y bueno, ya ha servido para la restauración actual de estos claustros tan magníficos que tenemos ahora mismo en Jerez, ¿no? Años más tarde, Salvador Díez adquirió el Alcázar de Jerez. Fue en el año 1926. El estado ruinoso en el que se encontraba y la intención del ayuntamiento de derribar el recinto y construir en su solar un parque público fue, al parecer, lo que motivó su compra. En estas fotografías se puede comprobar el estado de ruina y dejadez en el que se encontraba este recinto monumental. Fue intención de Salvador Díez rehabilitarlo y conservarlo. El Alcázar, como se ve perfectamente en la foto, estaba totalmente en ruinas. Esto había sido, bueno, desde la Baja Edad Media había sido de los Ponce de León. En un momento del siglo XVIII, por matrimonio de una Ponce de León con un Fernández de Villavicencio, duque de San Lorenzo, pasó la alcaldía del Alcázar, o sea, el alcaide del Alcázar pasó a ser un Fernández de Villavicencio. Y a partir de ese momento, pues los duques de San Lorenzo heredaban generación tras generación el Alcázar. A finales del 19 y principios del 20, el edificio estaba absolutamente en ruinas. Los duques de San Lorenzo ya no vivían en Jerez, no sé si se habían olvidado un poco de este patrimonio, y bueno, lo cierto es que apareció una noticia en el periódico, que eso está documentado en el archivo familiar, una noticia en el periódico que decía que como el edificio amenazaba ruina y que era peligroso, pues el ayuntamiento se estaba planteando derribarlo para hacer aquí un parque municipal. Mi bisabuelo, cuando vio aquella noticia, pues enseguida se movilizó, habló con el alcalde, que era entonces el vizconde de Isáci Dávila, que era de la familia, en fin, bueno, pues tuvo un poco, digamos, acceso a las autoridades de aquella época para tratar de evitar la demolición del Alcázar, ¿no? La única opción que quedó al final es que él lo comprara, porque si no lo iban a derribar, con lo cual lo compró, y hay una correspondencia muy interesante entre él y mi abuelo, que era su hijo mayor, en el que cambian impresiones sobre la conveniencia o no de meterse en ese lío. Comprar un Alcázar en ruinas era un lío. Y mi bisabuelo, está por escrito, mi abuelo anima a su padre a que afronte esta operación porque le parecía que era importante bajo muchos aspectos. Y creo que, bien asesorado por su hijo, mi bisabuelo se decidió a hacerlo y lo compró a los herederos del duque de San Lorenzo por 176.000 pesetas en el año 1926. Era una total ruina. Y bueno, él tuvo que empezar poco a poco a tapar el foso, que era un peligro, y en fin, empezó por arreglar la mezquita, y bueno, y poco a poco empezó, dentro de lo que su economía le permitía, pues poco a poco empezó a arreglar el palacio. Bueno, llegó un momento en 1929 que ya consideró que estaba suficientemente restaurado y ya empezó a amueblar las habitaciones y tal, y bueno, y aquí venían sus hijos. Él no vino nunca aquí a vivir, porque vivía en la calle San Miguel, pero sus hijos venían aquí a pasar temporadas, y sus nietos y tal.
Bueno, el alcázar estaba ya en ruina, era algo totalmente inservible y parece ser que la idea era arrasar esto y construir aquí un parque, unas viviendas, y don Salvador, cuando se enteró de esto a través del periódico, pensó comprar el alcázar, empezó los trámites y así lo hizo. Realmente creo que estamos en deuda y así se lo hemos reconocido. Y, por supuesto, el archivo de Díez Lacabe creo que es muy, muy interesante, como se ha visto en estas jornadas, la segunda jornada sobre archivos privados que hemos tenido aquí, que ha sido todo un éxito. Y desde aquí felicito al Ayuntamiento y a mis compañeros del archivo por esta idea. Y francamente, estoy muy, muy contenta con haber puesto, con relacionar de alguna manera a don Salvador Díez con el alcázar y con la salvación del alcázar. Que posiblemente, y es así, ¿no? Tenemos que ver que hay muchísimo patrimonio que se ha perdido en muchísimas ciudades españolas, ¿no? Tenemos que ver, por ejemplo, que el tema de lo que son las murallas, ¿no? Jerez, por ejemplo, tiene conservada gran parte, pero tenemos grandísimas ciudades españolas que han perdido ese enconcertamiento medieval y han perdido Bueno, yo creo que posiblemente el alcázar tenía visos de pérdida. De ahí el valor de la figura de Salvador Díez Pérez de Muñoz, que siendo un industrial, siendo una persona que se dedicaba al comercio de vino, pues ve en él una potencialidad, y de ahí también los tratos que tuvo con ciertos, digamos, personajes, entre ellos, bueno, el mismo Miguel Primo de Rivera, el dictador, bueno, el general, pues se estuvo hablando en Madrid para que se potenciara la posibilidad de realizar, bueno, un hotel, un gran parador nacional allí, y también los contactos que hubo con Lord Bute o Lord Bute, el cual era un inglés que ya había montado ciertos hoteles de gran renombre en Europa, los cuales no terminaron porque Lord Bute, por lo visto, no llegó a mostrar esas libras esterlinas, pero bueno, la verdad que el alcázar se conserva gracias a Salvador Díez también, de ahí el dar nombre a un salón, el Salvador Díez, que creo que se verá en tu programa, ¿no? Precisamente el archivo donado por la familia Díez Lacabe a Jerez ha sido la base para muchos investigadores que han ahondado en la historia reciente de este conjunto monumental, en cuya restauración sobresale un nombre propio: Teodoro Anasagasti, un arquitecto de mucho renombre que, entre otras obras, fue el autor del diseño del Teatro Villa Marta. Él mismo realizó las fotografías del lugar para comprobar su evolución en el tiempo. Efectivamente, Teodoro Anasagasti, que era entonces uno de los arquitectos más importantes de España, había venido a Jerez contratado por el Marqués de Villamarta para que hiciese el Teatro Villamarta. Y bueno, pues estando aquí en Jerez, hizo algunas otras obras más, y mi bisabuelo, que lo conoció a través de Villamarta, pues decidió que podía ser perfectamente la persona encargada de dirigir la restauración de este edificio. De hecho, en el archivo familiar hay un montón de fotos firmadas por Teodoro Anasagasti, en la que se ve el estado, sobre todo de la fachada trasera de Villavicencio, absolutamente en ruina, con las rejas colgando de las ventanas y tal, y unos carros tirados por mulos cargando los escombros y tal, y todo eso fue, digamos, fotografiado por Anasagasti para hacer una primera valoración de la situación del palacio. Bueno, primero, cuando él es consciente de que parece ser que la idea del ayuntamiento del momento es derribar el alcázar y construir aquí, pues ya don Salvador había comprado antes los claustros, era un hombre muy interesado por la historia, por el patrimonio, por Jerez, y desde el primer momento parece que se le encendió la lucecita que voy a comprar, voy a ver qué pasa con el alcázar, voy a ver si se puede hacer las gestiones, y así lo hizo. El alcázar en este momento estaba en una situación prácticamente
quiebra total, o sea, en un estado ruinoso, como podemos comprobar en las fotografías que están en el archivo de Ana Sagasti, que está completamente en ruinas. Y pues emprende toda una labor enorme. Hay que recordar que este señor, cuando emprende esta labor, tenía ya una edad muy avanzada. Y yo creo que esto le da un subidón, realmente se anima y lo emprende como una tarea personal. Y así lo hace, y para ello se pone en contacto nada más ni nada menos que con uno de los arquitectos pues más señeros e importantes del panorama nacional en ese momento, que es Teodoro Ana Sagasti. Y emprende pues una serie de reformas aquí en el palacio, en la mezquita, en fin, no puede terminar la labor que tenía comenzada y empezada, pero desde luego el palacio se ha salvado gracias a él, sin ningún género de duda. Bueno, el palacio, como todos los edificios medievales, pues claro, ha sufrido muchísimas modificaciones. El Palacio Villavicencio es del siglo XVIII. Las partes más antiguas del edificio son del siglo XII. O sea, en todos esos siglos, pues todo se ha ido modificando mucho. Mi bisabuelo no era un entendido en arqueología ni en arte, pero bueno, tenía la buena voluntad de mantener vivo el edificio. Lo hizo lo mejor que pudo, se asesoró lo mejor que pudo. De hecho, hay una correspondencia muy interesante con el general Merry Ponce de León, en la que le pedía a Francisco Merry Ponce de León, le pedía: querido Paco, mándame un escudo de los Ponce de León, porque quiero reponer el que había en la Torre del Homenaje desde la época de don Rodrigo Ponce de León, el Marqués de Cádiz, ¿no?, en la Baja Edad Media. O sea, él se preocupó hasta de los mínimos detalles de reponer el escudo de los Ponce de León. Y bueno, ya te digo, sin ser un experto en nada, él era experto en vinos y en agricultura, pero en este tipo de líos, pues no. Pero tuvo el acierto de asesorarse de Ana Sagasti, de tal, y bueno, y creo que hizo una restauración, pues creo que muy digna. En la mezquita también hizo alguna intervención, tampoco sabemos muy bien hasta dónde, pero sí, hizo una serie de cosas. Luego, pues, es que el estado en que se encontró el Alcázar en este momento era pues toda una serie de edificaciones, de anexos, un reñido de gallos, un garaje, en fin, los baños se habían utilizado para muchísimos usos. Es que no podemos hacernos un poco la idea de cómo era esto, Realmente, luego ya cuando después de los años compra el ayuntamiento, compró el Alcázar, pues es cuando, digamos, que se emprenden las reformas y la intervención del Alcázar de una manera ya sistemática, de una manera científica, pero eso no quita para que don Salvador hizo una labor muy importante aquí. Pero se verán cómo estaba el Alcázar y cómo se conforma, y deja ya, por lo menos se ve, bueno, lo que es el palacio, se ve lo que es las zonas y torreones, que anteriormente era uso común de que los palacios, las murallas, se iban incorporando habitaciones y pequeñas casas, las cuales se iban alquilando, y llegaba un mundo en que no parecía el Alcázar, parecía otra cosa. El importantísimo legado de la familia Díez-Lacabe al archivo municipal ha posibilitado que investigadores locales hayan, en general, profundizado la historia de esta época de nuestra ciudad, y en particular de los claustros de Santo Domingo y el recinto del Alcázar de Jerez. Un archivo privado donado por esta familia que desde entonces se encuentra a disposición de todos los jerezanos. La importancia, sobre todo los archivos son los contenidos, ¿no?, de lo que informan. El archivo Díez-Lacabe, como ya bien dijo Lorenzo Díez, habla sobre todo de tres secciones muy concretas, que son el Alcázar, los claustros y lo que es la bodega Díez, o Díez hermanos, ¿no?
Nosotros en el archivo municipal, yo ya lo comento, ¿no? Digamos, el archivo municipal es uno de los grandes archivos municipales de Andalucía, contiene además el archivo de protocolo por convenio con el Colegio Notarial de Sevilla y de alguna manera, bueno, pues lo hacemos más grande con los archivos privados. Y este archivo privado en concreto lo que nos permite es visualizar una época contemporánea de Jerez en la cual podemos reconstruir la arquitectura, la visión de dos elementos básicos patrimoniales, que es el alcázar y los claustros, pero además nos incide y nos puede mejorar la información sobre esas familias bodegueras, esos burgueses, esos empresarios que llegan a Jerez y conforman, bueno, primero una saga familiar, pero también un entramado, digamos, empresarial e industrial de primer orden. Y yo creo que esa es la importancia, ¿no? La gran importancia del fondo. Aparte, como veréis, se verá, ¿no? Elementos fotográficos, ¿no? El archivo municipal adolece de gran cantidad de elementos gráficos, en este caso de fotografía, y digamos que lo que nos llega con el fondo 10 pues permite, digamos, mejorar, ¿no? En ese aspecto. Pues mira, la verdad que la idea fue mía, lo digo sin falsa modestia. Yo se lo comenté a mi padre, antes que nada, porque él es el depositario hoy día del archivo familiar. A mi padre le pareció bien, a sus hermanos les pareció bien, hermanos y hermanas, les pareció bien, porque la verdad que lo que yo les explicaba es que es una pena que esos documentos estén en un armario en casa de mi padre, pues un poco pasando desapercibido de generación en generación, y que me parecía más interesante que por lo menos los tres bloques, digamos, de lo que tiene que ver con el alcázar, los claustros y la bodega de 10 hermanos, pues que pasara un poco a ser propiedad de la ciudad de Jerez, ¿no? Luego en el archivo, lógicamente, pues hay otro montón de papeles que son más íntimos de la familia, ¿no? Pues, correspondencia del siglo XVIII, escrituras de propiedad, testamentos, en fin, un montón de cosas que digamos que tienen más interés para la familia, pero esos tres bloques de tres cosas que habían sido de la familia y que hoy día ya no son, como el alcázar, los claustros y la bodega de 10 hermanos, pues a mí me parecía lógico que estuviera un poco a disposición de los investigadores y de todo el que quisiera estudiar el asunto. Salvador Díez y Pérez de Muñoz, un jerezano que además de la placa ubicada en el patio de armas del Alcázar, que reconoce su labor, ha dado nombre a uno de los salones más representativos del Palacio de Villavicencio. Hasta la semana que viene en Intramuros.